Para este proyecto voy a utilizar ganchillo de 3 milímetros, al igual que una lana de 3 milímetros. Voy a hacer un anillo o un círculo mágico y voy a comenzar a tejer en esta ocasión 6 puntos bajos. 1, 2, yo voy a colocar un marcador aquí en este primer espacio. 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar del cordón de inicio y el primer círculo que cierre, ¿ya vieron cuál fue? Ok, ese círculo lo vamos a tirar a que cierre y después del cordón de inicio. Y una vez que hayamos cerrado, aquí en esta parte vamos a tirar y vamos a tejer uno en el mismo espacio, 2, y voy a ir haciendo esta vuelta de aumentos. Voy a tejer 2 puntos bajos por cada espacio y al final me tienen que quedar 12. Uno y 2. Y por último, 2 puntos. Ya tengo 12, esta es la vuelta número 2. Voy por la vuelta número 3. Comienzo en el primer espacio tejiendo un punto y ahí mismo, en ese mismo espacio, vamos a tejer el segundo punto bajo. Ahora yo voy a ir haciendo un punto bajo y un aumento. Continúo con un punto bajo y un aumento hasta completar toda mi vuelta. Una vez terminada esta vuelta tengo 18 puntos bajos. Vuelta número 4. Comienzo con un punto bajo y en ese mismo espacio, ahí voy a tejerle un aumento. Tejemos 2 puntos bajos y en el número 3 hacemos el aumento. Y continúo 2 puntos bajos y un aumento. Y esto lo voy a hacer hasta completar la vuelta. 1, 2 y aumento. Una vez terminada esta, que es la vuelta número 4, tengo que tener 24 puntos bajos. Hago una cadena, perdón, un punto bajo y continúo 2, 3 y un aumento. Repito, 1, 2, 3 y un aumento. 1,
2, 3 y nuevamente un aumento. Y esto hasta completar toda nuestra vuelta. Una vez terminada mi vuelta, 5, son 30 puntos los que debemos de tener. Vuelta número 6, comienzo con un aumento en esta ocasión. En el mismo espacio hacemos el segundo punto para que sea un aumento y después dejo 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y aquí hacemos un aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y hacemos un aumento. Y repito, 1, 2, 3, 4 y hacemos el aumento hasta completar toda nuestra vuelta. Una vez terminada mi vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar aquí donde está la cadena y donde está el punto, aquí, de lado a lado, y vamos a hacer el cambio de color. Voy a retirar este marcador y voy a traerme este lacito y así me va a quedar. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a empezar a tejerle punto bajo. En el que sigue, punto bajo y punto bajo. 1 por cada espacio hasta completar esta vuelta. El color rosa ya lo vamos a retirar, pero hay que perderlo un poquito nada más y ya cortamos. Punto bajo, miren, 1 por cada espacio. En la vuelta 6 nos quedaron 36 puntos y en esta vuelta, que es la vuelta número 7, también nos van a quedar esos 36 puntos. Yo voy a tirar un poquito y corto estos dos. Este igual y me va a servir como de relleno. Aquí voy a continuar hasta completar toda mi vuelta y vamos a tejer, yo creo que unas 4 vueltitas en color lila, ¿les parece? Sin hacer aumentos ni disminuciones. Una vez terminada la vuelta, retiro y comienzo la vuelta número 8. Igual, 36 puntos bajos.
mostrarles, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. En este caso, en este color. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar aquí a tejerle mi primer punto bajo. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Esta sería la mitad. Ok, pues en este punto 18 yo voy a tomar de aquí hasta donde tengo mi marcador para hacer el punto 18. Ojo, porque todavía no trabajo aquí, miren. Entonces pasamos por aquí, pasamos por donde está el marcador y trabajo un punto bajo. Me voy a pasar, este ya está tomado, al punto que sigue y voy a continuar tejiendo 1, coloco un marcador, voy a ir tejiendo toda esta vuelta en punto bajo. Una vez terminada mi vuelta, voy a comenzar esta siguiente vuelta. Y vamos a tejer igual, sin aumentos, solamente un punto por cada espacio. Una vez terminada mi vuelta, así me va a quedar. Voy a girar, quitamos el marcador y comenzamos esta siguiente vuelta con un punto bajo y así voy a continuar hasta completar toda mi vuelta. Si nosotros contamos de aquí donde está la separación, tengo 1, 2 y 3 vueltas nada más. Entonces hay que continuarle como se muestra el paso a paso. Y si se fijan, no hay necesidad ni siquiera de contar las vueltas porque solo estamos tejiendo un punto bajo y no estamos haciendo cortes en el paso a paso para que lo puedan distinguir muy facilito. Finalizó la vuelta
Y aquí yo ya voy a comenzar a cerrar. Empiezo. Voy a levantar, en este caso aquí, después de un punto bajo, levanto, mitad de la cadena, levanto y cierro. 1, vamos a tejer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y aquí en el número 11 y más bien 12, aquí hacemos una disminución y finalizo con punto bajo. Y ahora continúo esta siguiente vuelta. Vamos a tejer 3 y disminuyo. 1, 2, 3 y hago una disminución. 1, 2, 3 y hago una disminución. Y continúo. 1, 2, 3 y hago una disminución. Y esto vamos a empezar nuestra siguiente vuelta. Y ahora vamos a empezar con 2 puntos bajos y una disminución. Nuevamente 2 puntos bajos y una disminución. Y aquí ya nos falta poco, 2 y ya no nos va a alcanzar para hacer disminución, entonces lo vamos a terminar así. Nos quedaron 3 y aquí yo creo que ya vamos a soltar. Voy a cortar y vamos a hacer lo siguiente. Así es como ha quedado de abierto. Pues hicimos, ¿cuántas son? 3 vueltas de disminución. Voy a empezar aquí donde tengo este primer espacio, tomando la mitad de la cadena de abajo hacia arriba, en todos los puntos. Voy a repetir el mismo proceso. Y una vez que hayamos terminado todos los puntos, vamos a tirar del cordón y así nos va a quedar. Así nos va a quedar. Y yo voy a pasarme aquí donde están los puntos y le voy a dar otra vuelta aquí para que cierre bien y también para que, pues para, ¿cómo se puede decir? Para que quede más sujeta, más firme y no se vaya a salir, ¿ok? Ahí está. Y una vez que le hayamos dado esta segunda vuelta, pues ya
perdemos este pedacito de lana o lo pasamos por la parte de abajo y nos puede servir aquí de relleno. Y listo. Y vamos a rellenar un poquito para irle dando forma. Miren. Comenzamos entonces pasando de lado a lado. Ahí donde tomamos los dos puntos juntos, hago una cadena con la lana doble. Y aquí empiezo a tejer un punto bajo, 1 por cada espacio hasta completar toda la vuelta. Ahorita no voy a hacer disminuciones. ¿Les parece si contamos como esta que sea la vuelta 1? Sí, para que vayamos definiendo las vueltas. Voy a tratar de hacerla sin corte para que quien guste tejerlo realmente pues pueda ir al mismo ritmo que voy yo y lo vaya haciendo paso a pasito. A las amigas que todavía no se deciden, amigas, agarren ya su ganchito y decídanse. Ahí ya terminé, voy a dejar la otra hebra para rellenar. Aquí ya he terminado. Me voy a pasar del otro lado. A ver, está un poquito cerrado esta parte, pero sí nos deja, sí nos deja. Más con paciencia. Ahí está. Aquí le voy a poner el marcador porque es mi primer espacio. Y yo voy a ir aquí en esta parte. Esta ya es la vuelta 1. Voy por la vuelta número 2. Este es el segundo punto bajo. 2, 3, 4, 5 y voy a hacerle una disminución. A ver, retomo y continúo. 1, 2, 3, 4, 5 y hago nuevamente una disminución. Y volvemos a contar. 1, 2, 3 y ya no me alcanzó para hacer una disminución más. Aquí, así. Continúo. Esta es la vuelta de disminución. Me voy a pasar y vamos a hacer una vuelta sin disminuciones. ¿Ok? Aquí vamos a empezar. 1 por cada espacio hasta completar toda la vuelta. Llevamos 6 puntos. Hasta aquí tengo 16 puntos y vamos por la vuelta que es vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4, ¿ok? Vuelta número 4 vamos a hacer disminuciones.
comienzo 1, ahora lo vamos a hacer cada 3 puntos. 1, 2, 3 y aquí hacemos una disminución y continúo 1, 2, 3 y hacemos la disminución. 1, 2, 3 y vuelvo a disminuir. Y aquí ya finalizo. Vuelta número 5. Vamos a tejerla sin aumento ni disminución. Entonces continúo con un punto por cada espacio. Vuelta 5. 5, vamos a continuar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ya he terminado esta vuelta 5 y yo voy a continuar aquí con el relleno. Vamos a rellenar primero. Voy a dejarlo así. Si necesito ahorita más relleno, pues igual ahorita le pongo más. Entonces esta vuelta, recordemos que la vuelta pasada no hicimos disminución y en esta vuelta sí me corresponde hacer disminución. Pero ahora voy a tejer 2 y una disminución. Ese es el primer punto. 1, 2 y hago la disminución. Y continúo. 1, 2 y hago la disminución. 1, 2 y disminuyo. Esta sería la vuelta número 6 y aquí este último pues lo tomo y hago un punto bajo. Para la vuelta número 7 no voy a hacer disminuciones, solamente voy a tejer aquí un punto. Ahí vamos a tejer un punto por cada espacio. A ver, amigas, tengo un poquito, creo que está un poquito ladeada la cámara, la voy a acomodar. A ver, creo que ahora sí. Así, vamos a continuar con uno por cada espacio, recordemos, hasta completar la vuelta. Esta es la vuelta que no se hacen disminuciones ni aumentos, y como venimos con una secuencia de 2 y una disminución, ahora para esta siguiente vuelta nos va a tocar una y disminuimos, ¿va? Pero primero dejen termino esta vueltita. Me he fijado que tenía la cámara ladeada, amigas. Vamos a continuar, ahí está. Comenzamos con un punto bajo. Y hago una disminución. Un punto bajo. Y hago así.
una disminución, un punto bajo y hacemos una disminución y finalizo con un punto bajo. Y aquí voy a completar el relleno. Vamos por la última vuelta. Aquí voy a comenzar haciendo una disminución. Coloco marcador y me voy a pasar y vamos a hacer aquí otra disminución y disminuyo. Listo. Ahora retiro en este espacio. Voy a tejerle. Si tú quieres tejer, puedes hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a ver si con 12 cadenas tiene. Miren, aquí paso y hago un punto deslizado. A ver, voy a volver a repetirlo, amigas, A ver, no sé si quité una cadena, ya no me fijé. Ahí está. Pero ahorita checamos. Lo que necesito es que esta parte, miren, si paso por aquí, que esta parte pueda pasar por arriba, que es lo que necesito, ¿ok? Entonces ya vi que sí pasa. Ok, pues aquí la voy a dejar con esos 12 puntos. Hago una cadena, suelto, corto y hay que perder este pedacito de lana por la parte de abajo. Aquí paso en este primer espacio y le voy a hacer un nudito. Ahí está, no se va a notar. Ahora sí, esto es pues para que no se vaya a salir después, ¿verdad? Me voy a pasar y voy a empezar a pasarlo así para que se vaya pasando y se vaya enredando o intercalando con el material que está, pues, con el material que está relleno. Ahí está. Es que, amigas, ya ando pensando en cómo le voy a poner la parte de la, pues, de la decoración. Entonces, aquí en esta parte, bueno, ahorita les digo cómo colocar la bandala. Miren, yo tejí esta hoja que puede servir como que fuese una ala, ¿sí? Pero ¿les parece si primero vamos por el piquito? Para el pico, aquí voy a empezar haciendo un anillo o un círculo mágico y voy a usar ganchito de 2 milímetros y una hilaza delgadita que sea de, en este caso, 1 milímetro. Comienzo. Vamos a hacerle 1, 2, 3 y 4 puntos. Voy a colocar el marcador porque ahorita que cierre se van a cerrar un poquito más. Miren, los pajaritos andan bien contentos, amigas. Tiro del primer cordoncito de inicio y el primer círculo que cierre, tiramos de él y después del cordón de inicio y listo. Ay, hasta se me salió el marcador, amigas, de la fuerza que le puse. Es que lo hice muy apretado. Me voy a pasar aquí a este espacio y voy a empezar aquí haciendo
punto bajo, voy a hacerle 2 en el mismo espacio. 1 y en el mismo espacio ay, amigas, quedó un poquito apretado, pero sí se puede. Paciencia. Ok. Ya, amigas, sentía que ya me había ganado, pero sí lo pude hacer. Miren. Los pajarillos ahí me andan echando porras, amigas. Coloco marcador en el primer punto y luego me voy a pasar al punto que sigue. Y vamos a tejerle un punto bajo. Y voy a girar. Vamos a girar. Y después aquí vamos a tejerle 2 puntos bajos. Y después un punto bajo. Y lo vamos a girar a ver si nos da ya la vuelta. Ahí está, miren. Y vamos a tejer ahora solo un punto bajo por cada espacio. Me voy a pasar a donde tengo el marcador. Y tejo un punto bajo. Me paso al punto que sigue. Y tejo punto bajo. Uno por cada espacio. Ya estoy por finalizar. Y miren, aquí vamos a medirlo. A ver si ya con este sería buena idea. O le hacemos otra vueltita. ¿Ustedes qué opinan, amigas? Yo digo que así ya se vería bonito, ¿verdad? Ok, así ya lo voy a dejar. Voy a pasarme al siguiente punto y hago un punto deslizado. Y suelto. La amiga o el amigo que quiera coserlo con la aguja e hilo lo puede hacer. En mi caso yo lo voy a pegar. Ahí está. Voy a cortar un poquito esto para poder perder o meter este pedacito de lana con mucha paciencia por la parte de adentro. Y listo. Hay que pegarlo con silicón. ¿Les parece? Miren, yo creo que me va a quedar así. Vamos a pegarlo y vamos a dejarle una hoja aquí en esta parte. Les voy a mostrar cómo vamos a tejerla. También es un material delgado. Y vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
primer punto, un punto bajo. Si se fijan, pasamos un punto sin tejer. Siguiente punto, tejo medio punto. Siguiente punto, un punto alto. Siguiente punto, punto alto. Siguiente punto, punto alto. Y siguiente punto, medio punto. Aquí en el último punto vamos a tejer 2 puntos bajos, una cadena, y en el mismo espacio tejo 2 puntos bajos. En el punto que sigue, punto bajo, perdón, medio punto, aquí medio punto, tres puntos altos, uno por cada espacio, y medio punto, punto bajo, y aquí un punto bajo. Para finalizar, hago una cadena dentro de este primer espacio, tejo un punto deslizado, siguiente espacio, deslizo, siguiente espacio, aquí a la mitad, deslizo, y deslizo. Hasta completar ahí toda la vuelta. Suelto, y estos pedacitos de lana pues hay que perderlos. Este que está aquí, este ya lo puedo cortar. Ahí está. En esta parte coloco el llavero o la bandala. Aquí bajo, paso por arriba y listo. Ahí está. Pues llegó la hora, amigas y amigos, de pegar todas las piezas. Yo coloco aquí un poquito. Me traigo esta hojita para acá. Voy a cortar y voy a continuar aquí en esta parte con otra hojita. Y miren, para la parte de la boquita tenemos que estar bien seguros de cómo la vamos a colocar, amigas. Yo creo que ahí está bien. Un punto nada más ahí de silicón y aquí lo voy a colocar. Listo. Salud. Y aquí en esta parte voy a poner un punto así bien pequeñito de silicón. Yo corté los ojitos porque son de brochecito. Entonces en esta ocasión, miren, ahí van. ¿Qué les parece? Ahí está quedando bien lindo. Del otro lado pongo también un punto ahí. Y listo. Ahí está, miren. Qué chulis ha quedado. Y aquí voy a colocarle la parte como si fuese esta su ala. Entonces quiero que me quede así.
Y del otro lado vamos a poner también otro poco de silicón. Ahí está. Listo. ¿Qué les parece, amigas? ¿Les gustó? ¿Cómo se les hizo? ¿Fácil o difícil? Déjenme su comentario. Recuerden, amigas y amigos, que yo soy Mari Rolón, amigas. Búsquenme como Rolón Crochet o como Crochet Rolón. Como ustedes gusten buscarme, Rolón Crochet o Crochet Rolón. O simplemente Mari Rolón. Ahí está. Pues hemos terminado este bonito llaverito. Está súper cute, amigas. Y sobre todo, bien facilito. Solamente sigue las indicaciones, amiga. Amigas, así es como ha quedado nuestro lindo pajarito. ¿Qué les parece? Lindo, lindo, fácil, fácil. Ahí en casita cuéntame cómo te fue con este bonito diseño, amiga. Yo espero que te haya gustado y que se te haya hecho muy pero muy facilito. Yo me despido, recuerda que estás en mi canal de Todo en Crochet. Suscríbete, amiga, para más videos bonitos y super cute. Nos vemos hasta la próxima. Todo en Crochet, aquí con Mari Rolón.